El día de hoy, continuando con las charlas y las conferencias del curso, vamos a tener hoy día el tema principal que nos toca es obesidad y tópicos selectos de actualidad. Empezamos con nuestra doctora Brenner Venero Nazario, quien nos va a dar la charla de la microbiota intestinal y la obesidad. Nuestra doctora es médico gastroenterólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un diplomado en trastornos digestivos funcionales, tiene un diplomado en enfermedades celíacas, tiene una maestría en la microbiota humana en la Universidad Cardenal Herrera de España, es miembro de la Sociedad Peruana de Gastroenterología y de la Sociedad Americana de Gastroenterología. La recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos. Vamos a hablar sobre microbiota intestinal y obesidad. La microbiota intestinal es el conjunto de todas las microorganismos, porque incluyen bacterias, arqueas, virus, fagos, también incluyen protozoarios que viven dentro de nuestro interior. Y todo este conjunto, con todas sus capacidades para producir metabolitos, para producir sustancias activas que interactúen con nuestro cuerpo, a toda esta capacidad, a todo este universo de microorganismos se les llama la microbiota. Se llama el microbioma cuando comprende sus genes y nuestros genes, y se llama la microbiota cuando estamos hablando de un sitio localizado, por ejemplo, la microbiota pulmonar o la microbiota intestinal o la microbiota urogenital. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar sobre la microbiota intestinal y la obesidad. Vamos a ver. La microbiota tiene una estrecha relación con el metabolismo. Por ejemplo, la microbiota promueve la fermentación de carbohidratos no digeridos y los convierte en ácidos grasos de cadena corta. Estimula la secreción de insulina, inhibe la gluconeogénesis, aumenta la sensibilidad a la insulina. Tiene efectos antiinflamatorios porque va a producir o estimular la producción de interleuquinas y citoquinas antiinflamatorias. Y los ácidos grasos de cadena corta estimulan las células L intestinales a secretar hormonas incretinas que hacen que las células beta pancreáticas liberen insulina. Es importante entender que existen dos tipos de microbiota que viven en el intestino. La microbiota que está en tránsito, que se encuentra saliendo con las heces, saliendo con los sustratos, entonces esa es la microbiota que está en tránsito y que puede tener una composición determinada de acuerdo a si es intestino delgado o si es intestino grueso o si es boca o si es esófago, ¿verdad? Y luego existe la microbiota que reside en el moco intestinal. Entonces, esta microbiota que reside en el moco intestinal es muy importante porque está en estrecha relación con la producción de ácidos grasos de cadena corta y con la protección de la permeabilidad intestinal. Lo hace impermeable el intestino para que no pasen ciertas bacterias o ciertas sustancias que pueden hacer daño. Entonces, es importante tener intacta la microbiota que vive en el moco del epitelio intestinal. Entre ellas tenemos ciertas bacterias. Por ejemplo, tenemos a la Akkermansia mucinífila, ¿no? Que se encuentran y que produce, se come el moco intestinal para estimular que las células caliciformes que acaban de salir, porque cada 3 días se descama el epitelio, sale uno nuevo, y hay que especializarlas en producir moco. Entonces, se come el moco para que se sintetice más. Si todo el día se sintetizara moco, el moco sería gruesísimo. Entonces, la Akkermansia se come un poco el moco. Otra bacteria que se come el moco es el Bacteroides tetaiota omicron, y otro que se come el moco es el Fecalibacterium prausnitzii. Y entre los tres, cuando comen moco, producen ciertas sustancias que sirven de sustratos para que otra bacteria produzca determinado ácido graso de cadena corta. La Akkermansia mucinífila es una bacteria que se encuentra disminuida en los obesos, en los diabéticos, se encuentra disminuido en los pacientes con síndrome metabólico. Y cuando se encuentra en buena cantidad, como en este caso, no sé qué hice, allá. Cuando se encuentra en buena cantidad, como en este caso, hay una disminución de la inflamación, hay una disminución del estrés del retículo endoplásmico, hay una disminución de la lipogénesis y gluconeogénesis y además de esto se restaura la integridad del epitelio intestinal.
Entonces, por lo tanto, hay muchos grupos científicos que están tratando de dar a la Akkermansia mucinífila como un tratamiento, pero acuérdese que hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa si yo le doy demasiada Akkermansia a un paciente que no lo necesita? Se va a comer demasiado el moco y va a generar hiperpermeabilidad. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque la medicina o la anatomía o las funciones biológicas no son como la matemática, acuérdense, hay que tener un poco de cuidado con esto. A ver, es importante también saber que nosotros tenemos una cierta disposición de nuestra microbiota que está predispuesta, que ya viene predispuesta desde que la mamá va a salir embarazada. Entonces, la biodiversidad de la microbiota infantil está influenciada por el peso previo de la gestante, por el aumento de peso en el embarazo, por la circulación placentaria, por el tipo de parto, si nace por cesárea, por vía vaginal, por la lactancia materna, que debemos dar lactancia materna mucho más si el paciente nació por cesárea, ¿no? Y por la prematuridad. Entonces, todos estos factores van a alterar el contenido de la microbiota en el niño recién nacido. Existen heredabilidad de taxones, significa que hay ciertas bacterias que los niños ya nacen teniéndola. Antes se pensaba que los recién nacidos recién adquirían una microbiota al nacer, pero ahora se sabe que ya la tienen desde que son fetos, ¿no? Y que existe una circulación enteroplacentaria y enteromamaria para la lactancia. Entonces, existe un taxón que se llama la Christensenella. La Christensenella se encuentra en mayor abundancia en gemelos con índice de masa corporal magro en comparación con gemelos obesos. Y la administración de Christensenella minuta, el DCM 32891, evita la ganancia de peso en sujetos magros con dieta alta en grasa. Significa entonces que es protectora contra la obesidad, contra la diabetes también. La obesidad materna puede considerarse un predictor de sobrepeso infantil. El niño nacido de madre obesa posee diferentes niveles de Faecalibacterium, Oscillobacter, Blautia, Eubacterium y Christensenella en comparación con un niño nacido de una madre delgada. Asimismo, la leche materna de madre obesa tiene menos bifidobacteria y por eso es que ahora ya están lanzando al mercado Bifidobacterium bifidum, que se está dando en niños que son nacidos por cesárea para poder compensar este déficit que tienen estos niños y de esta manera evitar no solo obesidad, sino también enfermedades alérgicas y asma. La microbiota de niños con obesidad no gana una mayor diversidad. Diversidad significa que haya más variedad, no más cantidad, sino más variedad. Entonces, en la adolescencia temprana, a diferencia de un infante con peso normal, que sí tiene una mejor variedad en la adolescencia. Y además de esto, existe en los niños obesos o en las personas obesas en general una predisposición del hospedero a obtener una mayor cantidad de calorías de los alimentos. Es lo que solemos decir a veces. Hay personas que dicen yo como y no engordo, o yo como un poquito y me engordo mucho. Que yo me acuerdo de una persona que conozco me decía tengo un cuerpo malagradecido, porque dice yo como y no engordo, o tengo un cuerpo muy agradecido, decían otras personas, como un poquito y me engordo. Entonces, en este caso se ha descubierto por qué la gente engorda comiendo poco, porque hay un mayor aprovechamiento de monosacáridos que habitualmente no son digeribles porque tienen bacterias obesogénicas. Hay un aumento adicionalmente, hay un aumento de la densidad de los capilares de las vellosidades intestinales y se absorben más nutrientes. Hay una mayor producción de ácidos grasos de cadena corta que son aprovechados como fuentes de energía por los colonocitos. Además, se promueve el depósito de triglicéridos y además existe una supresión por parte de la microbiota intestinal de la liberación de AMP activado, proteinquinasa, lo que conduce a una reducción en la oxidación de ácidos grasos mitocondriales, cetogénesis, captación de glucosa y secreción de insulina, potenciación de lipogénesis y síntesis de colesterol y triglicéridos. Todo esto lo ocasiona una microbiota obesogénica. Además de eso, también se produce un proceso de inflamación sistémica. A este proceso de inflamación se le conoce como endotoxemia metabólica. ¿Y por qué se produce? Porque hay una elevación de interleuquinas, citoquinas proinflamatorias, una disminución de interleuquinas y citoquinas antiinflamatorias y una hiperpermeabilidad intestinal que permite el paso del LPS, que es una lipoproteína producida por los anaerobios que genera inflamación y que al traspasar
la membrana, porque hay hiperpermeabilidad, va a producir toda esa cascada inflamatoria dentro de las células del cuerpo. Entonces, la disbiosis disminuye la integridad de la pared intestinal e induce una inflamación sistémica de bajo grado. Este estado de endotoxemia metabólica es precipitado por la unión dependiente del lipopolisacárido S al complejo CD14 o el receptor tipo TOL-TLR4 en la superficie de las células intestinales, lo que promueve inflamación y posterior resistencia a la insulina. Se ha visto en estudios, ¿no?, que qué cosa es lo que vamos a encontrar en pacientes que están con obesidad, cuál es la diferencia, porque no hay una firma específica. Lo que se va a encontrar es que hay un aumento de firmicutes, un aumento de gram negativos, una disminución de la diversidad y de la estabilidad, un aumento del LPS, una disminución de las uniones estrechas que se encuentran entre las células intestinales, un aumento de la captación de energía o de la cosecha de energía, un aumento de resistencia a la insulina, un aumento de LDL, colesterol y de triglicéridos y un aumento de adiposidad. Eso es lo que nos va a conllevar esta disbiosis. ¿Okay? Muy bien. Y esto se puede producir rapidísimo. Esa es una cosa interesante que se ha visto, que si a un grupo de personas se les cambia la dieta a una dieta de 3.400 calorías, en 3 días eleva los firmicutes, inmediatamente. Ahora, eso no significa que se va a quedar así para siempre, pero lo que quiere decir es que tanto un cambio de calorías puede aumentar y cambiar esa proporción, también lo haría una dieta baja en carbohidratos, baja en grasas, también lo podría conseguir. Y obviamente si yo la sostengo en el tiempo, pues me va a ir bien, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que el cambio de esta disbiosis se produce en poco tiempo, no tiene que ser mucho tiempo teniendo un cambio en la dieta. Un aumento del 20% en la representación proporcional de firmicutes se asocia con un aumento en la absorción de nutrientes de 150 calorías. Comiendo lo mismo en un grupo de pacientes que tenga un aumento del 20% de bacteroidetes, se asoció con una disminución en la absorción de 150 calorías. Significa que comiendo lo mismo, los que tienen una microbiota obesogénica van a tener 150 calorías más y los que tienen una microbiota normal probablemente 150 calorías menos comiendo lo mismo. Entonces, a eso es lo que le llamamos un cuerpo mal agradecido o un cuerpo muy agradecido. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces, este autor, Bankhead, encuentra que el trasplante de microbiota intestinal en animales que no tienen gérmenes, que son animales libres de gérmenes, conduce a un aumento del 60% en la grasa corporal y la resistencia a la insulina. Los ratones libres de gérmenes son escuálidos, flacos, desnutridos, con poco crecimiento y con poco trofismo intestinal. Significa que necesitamos tener microbiota adecuada para poder captar energía, cosechar energía, engordar, subir de peso, desarrollar el intestino, pero obviamente no necesitamos demasiada tampoco, ¿no? Entonces, eso significa que hay una ligazón muy directa entre la microbiota y el sobrepeso. La colonización con el comensal anaeróbico común de mamíferos, Bacteroides tetaiota omicron, que es el que vive en el moco intestinal que les mencioné, también condujo a un aumento del 23% de la grasa corporal. Entonces, también esta es una bacteria que va a contribuir al sobrepeso. Entonces, ¿qué tenemos? Que cuando se coloniza, cuando hay una colonización de la microbiota en el intestino, entonces se producen polisacáridos procesados por la dieta, una supresión del FIAF en el epitelio intestinal, ¿no?, que el FIAF es el factor de adipocitos inducido por el ayuno, una actividad del LPL, un incremento en la lipogénesis hepática de un factor, de una proteína asociada a esteroides y a carbohidratos y un almacenamiento de triglicéridos en los adipocitos. Esto es cuando sembramos bacterias dentro de un animal que no tiene bacterias, ¿ok? Entonces, los ratones notobióticos, que son los ratones que no tienen bacterias de tipo salvaje, colonizados con Methanobrevibacter smithii y con tetaiota omicron, Bacteroides tetaiota omicron, demostraron que la cocolonización de estas dos especies bacterianas aumenta la eficiencia de conversión alimenticia y cambia la especificidad de la fermentación de polisacáridos bacterianos, lo que lleva al hospedero a un aumento en la grasa corporal.
Entonces, aparentemente cuando van juntos se van a potenciar y van a producir mayor absorción y mayor producción de ciertas sustancias como acetato y propionato. Si ustedes pueden ver, acá están solas, o sea, acá está la amarillita sola, verdecita sola, y acá está combinado Metanobrevibacter smithii con Bacteroides theta iota omicron, y en esto se nota que cuando se combinan, la producción de ácidos grasos de cadena corta es mucho mayor. Significa que a veces yo produzco una sustancia que es el insumo para que la otra bacteria produzca otra sustancia. Entonces, así nosotros nos estamos potenciando. Y por esa razón es que estas combinaciones bacterianas que a veces tenemos nos resultan en una cosecha más grande de energía y nos hace engordar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que suele suceder entonces? Que hay una dieta, cuando hay una dieta alta en grasas y baja en fibra, hay muerte de bacterias sacarolíticas o disminución de Akkermansia, aumento de molicutes, hay una disbiosis a predominio de bacterias que aumentan la permeabilidad intestinal, hay un aumento de absorción de LPS o endotoxinas, hay un estado de inflamación sistémica crónica con producción de factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6 y depósitos de grasa en el hígado, resistencia a la insulina, obesidad y diabetes. También se ha demostrado que existe presencia de macrófagos que pueden producir inflamación. Los macrófagos son mediadores clave en la resistencia a la insulina, inducida por la obesidad, con una infiltración progresiva de macrófagos en el tejido adiposo obeso, que se le llaman clásicamente macrófagos activados M1, que liberan citoquinas como interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa, creando un ambiente proinflamatorio que bloquea la acción de la insulina en los adipocitos. Estos macrófagos pueden captar LPS, que hemos dicho que es la sustancia que pasa a través de la hiperpermeabilidad intestinal y que genera inflamación, ¿no es cierto? A través de sus receptores de membrana tipo TOL, TRL4, promoviendo la conversión del fenotipo M2 a M1 y con ello la secreción de interleuquinas y factor de necrosis tumoral que genera inflamación. Esta es para demostrar que hay un aumento de permeabilidad en pacientes que consumen dietas específicas. Yo lo voy a comentar porque como tengo el micro no me puedo mover mucho, pero lo voy a comentar acá. Acá vamos a ver la cantidad de uniones estrechas, ¿no? De proteínas de uniones estrechas y de sonulina, sonulocludens. Vamos a ver cómo se produce. El negrito son pacientes con dieta normal, ¿ok? El rojito son pacientes que no producen leptina y el verdecito son pacientitos que no tienen receptor para leptina. El LF es una dieta baja en grasa y el DIC es una dieta alta en grasa y alta en carbohidratos. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que el amarillo se parezca al negrito, al normal, dieta normal y dieta baja en grasas. Entonces se ve que cuando las uniones estrechas dejan de producirse, ¿en quiénes? Dejan de producirse en los ratones que no tienen leptina ni receptor de leptina y en los que tienen una dieta que tiene mucha grasa y mucho carbohidrato. ¿Y en quiénes van bien? Van bien en los que tienen una dieta baja en grasa y en los pacientes normales. Significa que las uniones estrechas se deterioran con una dieta alta en grasa y carbohidratos y va a haber un aumento de permeabilidad. En esta otra prueba se ve las interleuquinas, interleuquina B, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral, cómo se producen en mayor cantidad en los pacientes que tienen una dieta que es alta en grasa, que es la celeste, se produce en mayor cantidad interleuquinas inflamatorias, y en menor cantidad en los que tienen una dieta normal y una dieta baja en grasa, que es la amarilla y la negra. ¿Se dan cuenta? Y aquí abajo vamos a ver interleuquina 10 y factor de crecimiento tumoral. Vamos a ver que en este caso, como son antiinflamatorias, las que se encuentran bien altas son dieta normal y dieta baja en grasa, y se encuentran bajas porque no producen interleuquinas antiinflamatorias cuando son los ratoncitos que no tienen leptina, que no tienen receptor para leptina, y los que reciben una dieta alta en grasa y alta en carbohidratos. Ok, entonces estamos viendo que las dietas altas en grasas y carbohidratos, ¿qué cosa me van a generar? Hiperpermeabilidad. Ok,
y la hiperpermeabilidad me va a llevar a la inflamación. Y además de esto también me va a llevar a una alteración en la diversidad, va a haber una alteración en la diversidad de la microbiota. Un mecanismo por el cual la microbiota lleva a la permeabilidad también es el metabolismo de la etanolamida. Existen 6 metabolitos que se producen que son etanolamida, espérenme un ratito que no sé cómo lo regreso, acá está, etanolamina, valina, isoleucina, colato, anserina y leucina, que fueron más altos en el intestino de los ratones DIO, o sea, de los que comieron una dieta alta en grasa y carbohidratos y de los que no tenían leptina, en comparación con la misma edad, sexo y dieta. Solo la etanolamina mostró la mayor reducción en la expresión de zónula 1 en los enterocitos. Significa que hay un mala metabolismo de la etanolamina y esto se ha demostrado en otro trabajo de investigación donde se ha visto que la microbiota tanto de humanos como de ratones obesos disminuye la capacidad de metabolizar la etanolamina, lo que conduce a una mayor acumulación de etanolamina en el intestino y esto a su vez va a generar alteraciones en la zónula 1 y hiperpermeabilidad. Okay. Todos estos probióticos que les voy a pasar son asociaciones de probióticos que nos dicen puede ser que esto funcione, voy a combinar Lactobacillus plantarum que baja el colesterol con Saccharomyces boulardii, que leí un trabajo por ahí que dice que baja el índice de masa corporal, y yo he leído que por ejemplo Lactobacillus, no sé, pues Acidophilus también puede suceder. Entonces vienen grupos científicos y juntan 3, 4, 2, 3 y empiezan a decir voy a hacerlo. El problema está en que nadie repite ese estudio. Ese es el único problema. Entonces, en este momento, todos los estudios que yo les voy a pasar tienen un estudio, 2 estudios, un estudio, 2 estudios, y todos tienen cepas distintas. Por lo tanto, no podemos decir que existe una firma de probióticos adecuada que me va a garantizar que voy a bajar de peso. Pero si ustedes quieren tener la experiencia con uno, cogen uno y con ese empiezan a trabajar. ¿Okay? Pero lo que no pueden hacer es pensar de que todos van a funcionar, porque no necesariamente es así. En este caso, por ejemplo, van a ver que acá dice sin efectos, Lactobacillus paracasei no tiene efectos. Otro que no tiene efectos es el salivarios, pero sin embargo hay un grupo donde incluyen a salivarios como multicepa y va bien. Entonces, la idea es que de repente actúa junto, cuando van en grupo van mejor. No lo podemos saber porque cuando van en grupo no se puede determinar cuál es el mecanismo de acción. Entonces, en general, la mayoría de estos, no sé qué ando haciendo, la mayoría de estos van a disminuir el colesterol, van a disminuir el índice de masa corporal. La mayoría de ellos va a ocurrir, va a demostrar algo nuevo, ¿no? Van a disminuir el índice de masa corporal, entonces, y los agrupan en diferente forma, pero no hay ninguno específico. Entonces, yo les voy a ir pasando algunos que dicen, por ejemplo es un estudio con 8 cepas bacterianas, pero ojo que cuando digo cepas bacterianas tienen que ser estas letritas, si no son estas letritas, no, porque las bacterias tienen 3 nombres, tienen su nombre, su apellido paterno, su apellido materno, y el apellido materno es la cepa, y si no tienen la cepa y el número de registro con su numerito, no se parece a la otra y no tiene los mismos efectos que la otra. Así que tiene que ser exactamente la misma. Entonces, en estos casos, por ejemplo, esta dice fue uno de los primeros en informar el efecto favorable sobre resistencia a la insulina, adiposidad abdominal, disminución del péptido C, mejora triglicéridos, LDL en diabetes mellitus. Esta otra, por ejemplo, es un simbiótico porque viene combinado con FOS, que es un prebiótico. Entonces, probiótico más prebiótico simbiótico. En este caso, este grupo mejora el índice de masa corporal, los niveles de glucosa en ayunas, resistencia a la insulina, etcétera. Entonces, pero también de estos hay algunos acá combinados que vienen con FOS, pero que no vienen con estearato de magnesio, que hay acá en Perú uno que se llama Multiflora Plus, que viene así, que se parece al de Michi BCL3 que hay en Estados Unidos, que se parece bastante a este, que también tiene estudios bajando las transaminasas en pacientes con hígado graso, etcétera, pero que no se han vuelto a repetir, o sea, tiene 2 o 3 estudios y punto, ¿no? Luego tenemos esta, la Blauta Wesslerae, que todo el mundo cuando salió tenía unos resultados espectaculares, pero es el único trabajo, nadie ha vuelto a repetir ese trabajo. Entonces tiene propiedades antiinflamatorias, habilidad de modificar el metabolismo de los lípidos, por lo que podría utilizarse como probiótico de uso preventivo y terapéutica en desórdenes metabólicos.
Luego salió la Akkermansia mucinífila, que lo veo que lo están vendiendo por Amazon, lo están vendiendo en Mercado Libre. Entonces, esta Akkermansia hay que tener mucho cuidado. Lo primero que hay que saber es que si la tengo baja, porque si la tengo normal y estoy tomando Akkermansia, lo único que estoy consiguiendo es comer el moco intestinal, y si me como el moco intestinal tengo hiperpermeabilidad. Y si yo no como fibra, mis bacterias que comen moco no comen fibra, comen mi moco. Acuérdense. Entonces, la bacteria tiene que comer dos tipos de moco, el mucopolisacárido producido en la membrana intestinal y el mucopolisacárido que ingresa con la dieta. ¿Ok? De los dos tiene que consumir. Si yo no le doy el de la dieta, se va a comer solamente el intestinal y yo voy a tener intestino hiperpermeable. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que demostrar primero que la Akkermansia está baja para empezar a tomar Akkermansia. ¿Ok? También hay trabajos con Fecalibacterium praunice que acaban de salir el año pasado, pero realmente solamente tiene un trabajo de investigación y también es lo mismo, disminuye el índice de masa corporal, relativamente no es un gran hallazgo, pero lo hace, ¿no? El Bifidobacterium lactis BPLI, que también puede ayudar. El de abajo, esta combinación de abajo que en metaanálisis tiene mejores resultados sobre TGP, insulina y glucosa. Es un trabajo de Moayedi que ha recolectado varias cosas de un probióticos ingleses que se parecen también al BCL3 igual. Luego tenemos estudios con cromo. Con cromo hay muchos estudios. Se dice que un estudio prospectivo de 3.648 adultos de 20 a 32 años encontró que las concentraciones iniciales de cromo se asociaban inversamente con la incidencia de síndrome metabólico durante 23 años de seguimiento. Sus bajos niveles están asociados a dislipidemia, diabetes, resistencia a la insulina, enfermedades cardíacas, eventos cerebrovasculares. Significa que si yo aumento el cromo, va bien. Pero ¿cuál es el problema? Que los trabajos son de 200 microgramos, de 300, de 400, de 500. O sea, no hay una estandarización. Normalmente dice de 200 a 1000. Entonces, si no hay una estandarización, ¿cómo podemos decir yo lo voy a usar? Tiene que decir el tanta dosis exactamente va bien. Y acaba de salir un probiótico que estaba amenazando con llegar a Perú, que tiene 3 bacterias, entre ellas Saccharomyces boulardii con cromo, con Lactobacillus plantarum que baja colesterol. Amenazaba con llegar a Perú, pero no tiene trabajos de investigación, tiene trabajos por separado con cromo. Y decían de que iba a ser la bomba, ¿no? Pero parece que ya no va a venir porque no tiene ningún trabajo de investigación juntas las bacterias con cromo. No tiene. Lo tiene por separado. Entonces siempre hay que demostrar que el conjunto de bacterias funciona. Nunca es que porque tengo 5 buenas, a las 5 las voy a juntar. Yo siempre pongo este ejemplo, no sé si algún día me lo han escuchado, pero si yo cojo a los 10 mejores delanteros de fútbol del mundo, a los 10 mejores, y los pongo en un equipo de fútbol, y no sé, pues a Messi lo pongo de arquero, ¿ustedes creen que sea un buen equipo? Se van a quitar la pelota porque todos son estrellas. De repente no saben ser arqueros o no saben hacer otras cosas. Entonces, desgraciadamente es así. Yo tengo que demostrar que juntos trabajan. Si no, yo no puedo agrupar 5 bacterias, por más buenas que sean, para producir algo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? La dieta mediterránea, en estos trabajos, en todos estos que les estoy mencionando, es la que más vislumbra un equilibrio metabólico. Y es la que se puede mantener, porque hay dietas que son terribles, bajas de grasa, todo al vapor, con aceite de ajonjolí, que la gente no puede seguirla, pues. Entonces, la dieta mediterránea adecuada a cada paciente es la dieta que más se vislumbra como una dieta de mantenimiento y bastante equilibrada, ¿no? Debemos cuidar de la microbiota y del peso de la mujer en edad de gestación y de la gestante si queremos un niño sano. O sea que nosotros tenemos que prevenir desde que la mamá va a salir embarazada, ¿no? No existe aún la firma probiótica ideal para la obesidad, la diabetes o el síndrome metabólico. No existen estudios que digan yo ya tengo 30 estudios donde esta misma combinación va bien en todos los casos, en todos los países donde se ha realizado. No hay hasta el día de hoy ninguna así. Pero ustedes pueden escoger, si saben, por ejemplo, que el Lactobacillus plantarum baja colesterol y de repente lo asocian a un longum que de repente me ayuda con el índice de masa corporal, pues lo hacen, ¿verdad? Lo hacen. Pero tampoco es bueno juntar demasiados probióticos. Siempre traten de juntar uno porque conocen su mecanismo de acción o alguno que ya venga combinado. Pero no los combinen ustedes. Eso veo con mucha frecuencia en recetarios que veo de profesionales que le dan al paciente 3 probióticos, 3 marcas para que lo tomen juntos. Eso no se hace.
porque yo no puedo asegurar que los tres no van a pelearse por la dieta, por comer, por el sitio de acción, por el lugar donde van a estar adheridos. Entonces nunca se hace, siempre se da uno solo y si ya termina, de repente puedo escoger un segundo, pero nunca se dan dos probióticos juntos, nunca se debe hacer. Recordar que si no damos fibra y mucina a nuestra microbiota, ¿no? Esta se comerá nuestro moco intestinal llevándonos a una hiperpermeabilidad. Y que el control en la ingesta de carbohidratos es más efectivo que la dieta restrictiva de grasa. En casi todas siempre hablan dieta baja en grasa, pero cuando se habla del metabolismo, se habla del metabolismo de carbohidratos. Así que hay que tener en cuenta siempre que cuando hablamos de hígado graso, la restricción es carbohidrato. Cuando hablamos de diabetes, la restricción es carbohidrato. Cuando hablamos de sobrepeso, la restricción principalmente es carbohidrato. Claro que la gente cuando dice fritura es carbohidrato frito, pues no, porque no, generalmente es así. Pero la idea es que el carbohidrato es lo que más tenemos que orientarnos hacia restringirlo más que la misma grasa. Por eso es que la dieta keto va tan bien, porque no le restringe la grasa a nadie, ¿no? Entonces la idea es esa, siempre tener esa idea en la cabeza. Muchísimas gracias, eso es todo. Muchas gracias, doctora Bremer Venero, por su excelente charla. Continuamos ahora con el doctor que nos va a dar su conferencia en forma virtual, por medio de teleconferencia, y que quien ahora le va a tocar es al doctor Eduardo Bazán Lavanda, que nos va a traer la conferencia sobre la relación del sueño y el peso. El doctor Eduardo Bazán Lavanda es médico cirujano egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene la especialidad en medicina interna en el Henry Ford Hospital en Detroit, Michigan, y posteriormente su subespecialidad en medicina del sueño en Rush University Medical Center en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Actualmente se dedica en RES Perú a ayudar y tratar a pacientes que sufren diversos trastornos del sueño, tales como la apnea obstructiva del sueño, el trastorno del sueño por turnos de trabajo, el insomnio y el síndrome de piernas inquietas, entre otros. Entonces, nos quedamos con el doctor Eduardo Bazán y escuchamos su excelente conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad de participar en su congreso con temas tan interesantes, y voy a presentar la presentación de inmediato. ¿Me comentan si está visible? Entonces vamos a hablar sobre la relación del sueño y el peso, ¿no? Ya comentaron sobre mi background y el entrenamiento que he tenido en los últimos años. De ahí vamos a hablar brevemente sobre qué es el sueño, antes de avanzar sobre el sueño y el peso. Es una función biológica fundamental y repetitiva, irreversible. Es un proceso dinámico y va a tener varios efectos fisiológicos y psicológicos a través de la vida, ¿no? En ese lapso de sueño se caracteriza por alteración de la conciencia, se inhibe la inhibición sensorial, se disminuye la actividad de los músculos voluntarios con reducción de la interacción con el alrededor. Es diferente al coma por la incapacidad del sueño del paciente a ser despertado. Y en esta gráfica se ve como el sueño se divide en diversas fases, diferentes fases. Fase 1 y fase 2 son sueño ligero, como se ve en la gráfica. De ahí pasa a la fase 3, sueño profundo, ¿no? Era típico de las parasomnias como caminar dormido, hablar dormido. De ahí se pasa a la fase 4, del sueño REM, de los sueños vívidos. Y cada fase es fundamental. Ninguna es más importante que la otra. Y en el ser humano, lo fundamental es que en el adulto hay entre 4 a 6 ciclos de sueño. Se diría que se resetean cada 90 a 120 minutos. Y el adulto tiene que dormir entre 7 a 9 horas, de 18 a 65 años. De 65 años para adelante es de 7 a 8 horas. Y el sueño es fundamental en muchos aspectos. La memoria se consolida y se almacena durante el sueño. Hay una buena salud física y mental. Se regula nuestro metabolismo, es clave para el metabolismo. Los músculos se reparan y se recuperan de actividades diarias. Y se
permite también tener una habilidad para concentrarse, prestar atención, entre otras funciones, también desde el punto de vista inmunológico, fundamentalmente. Ya lo mencioné, en el adulto, ya mencioné 7 a 9 horas, de 18 a 65 años, más de esa edad es de 7 a 8 horas. ¿Y cómo se maneja el sueño? Hay dos fuerzas que regulan el sueño, nuestro reloj biológico, el ritmo circadiano, que se ha desarrollado después de tantos cientos de miles de años, y el proceso homeostático. Básicamente, nuestro ritmo circadiano nos permite estar en vigilia en la mañana, de una caída leve en la tarde, de vigilia a sueño, de la famosa siesta que se aplican en países como Italia, España, Grecia, ¿no? De ahí hay un nuevo pico de vigilia hasta la noche, cuando baja la luz solar y se pasa noche es cuando se libera la melatonina, que es el regulador de paso de vigilia a sueño, y que junto con la fuerza de la adenosina que se genera en el proceso homeostático, la adenosina interactúa con receptores a nivel cerebral que llevan a somnolencia. Ese punto va a llevar a la atención de vigilia a sueño, como se da en este caso, y durante el sueño la adenosina se elimina a nivel cerebral en los niveles sanguíneos y hay un pico de producción de melatonina llevando al sueño hasta que el siguiente día, en 24 horas, nuevamente se repite el ciclo. De ahí eso explica brevemente cómo la siesta se da en 2, 3 de la tarde. Hay un punto de quiebre en que pasa de vigilia al sueño en la noche, como ya producción de adenosina. También un incremento de la producción de melatonina en la noche, en la secreción. Eso lleva a la presencia de accidentes, sobre todo en la madrugada, a pesar de que es en menor densidad de tránsito en esas horas, por la somnolencia natural de nuestro proceso fisiológico. Y también cuando la adenosina disminuye en los niveles sérico, y ya otra vez se lleva también resetear todo nuevamente y pasa de sueño a vigilia. Y eso juega un papel clave, sobre todo a nivel de consumo de energía, durante el sueño y proceso circadiano. Eh, Se ha demostrado que hay una pandemia de obesidad y se ha puesto bastante atención a la parte de actividad física y de una dieta saludable, pero el sueño también tiene un factor en el peso. Acá se demuestra que cuando hay privación de sueño, no sueño suficiente, menos de 7 horas, el tiempo, en las 8 horas se va a ver que el consumo de energía, ¿no? Es mucho menor en los que tienen privación de sueño la noche previa. Hay un menor consumo de energía comparado a los que tienen un sueño adecuado, ¿no? Y también la melatonina tiene un patrón que regula también a nivel circadiano, ¿no? En los picos a través del día, de 24 horas. Un pico en la noche y ahí otra vez cae en la mañana y otra vez vuelve a subir a través del día. Acá se ve que con horas de estar despierto, cuando uno tiene menos de 5 horas, ¿no? Acá las horas adecuadas de sueño se mantiene igual, un consumo adecuado de energía, un consumo adecuado de energía durante el sueño, que es similar en las personas que tienen unas menos horas de sueño, pero en corto tiempo. Entonces van a consumir menos energía, pero van a dormir menos horas y van, más adelante, como me mencionaba, van a consumir más alimentos. En los que tienen turno de trabajo también influye mucho. De, durante el periodo que están durmiendo, que es de día, o el mismo proceso circadiano, van a tener un consumo de energía menor a los que duermen no, regularmente en la noche. Da la importancia que estas personas tienen un alto riesgo de obesidad y por ende también de otros riesgos cardiovasculares o de diabetes. Y el patrón de nivel hormonal de grelina, lectina, el PII, están influenciados por ingesta de energía, por el ayuno. La grelina va a tener su pico inicial en la noche y de ahí va a reducirse gradualmente a través del día. Y es el punto de vista de horas, no, día y noche. El punto de vista circadiano tiene su pico en la mañana y otra vez tiene un pico en la tarde, una caída relativa. La leptina, que es la que lleva la señal de saciedad, tiene su pico en la noche al empezar el sueño y vuelve a descender en la noche, a través del resto de la noche, se mantiene bajo los niveles durante el día. La grelina, al contrario, tiene picos de subida y bajada durante el día, que es lo que permite mantener eh, esos picos para tener el desayuno, para tener el almuerzo y para tener la cena. Y el PI, que también
ayuda para la saciedad. Mayormente tiene un pico alto en el día para contrarrestar los efectos de la grelina y luego vuelve a descender en la noche, ¿no? El ritmo circadiano también tiene picos de altas y bajas. Entonces, eso influye de que estas hormonas influyen por ingesta de energía, ayuno, el sueño en sí, el ritmo circadiano es fundamental y también cualquier actividad o inactividad que una persona realice o sedentarismo también influye en adultos saludables. Eh, la grelina como hormona estimulante y la leptina y PI como los que se hacen el apetito retroalimentan al cerebro para influenciar de esta manera el apetito y el hambre, ¿no? Y se ha visto que un sueño insuficiente con una dieta controlada, es una persona quizá que tiene turno de trabajo o turnos excesivos y quiere compensar que tenga un consumo exacto de calorías que compense lo que va a ingerir. Igual en esos casos se incrementa la grelina, ¿no? Y la leptina y el PI, que son los que causan la saciedad, se disminuyen. Entonces hay un incremento del hambre. Ahora, un sueño insuficiente con dieta a voluntad es de manera interesante. El consumo de energía continúa así excesivo a pesar de los cambios de apetito, de los niveles de las hormonas. Interesantemente, la grelina está disminuida, está incrementada la leptina y el PI, que deberían contener el apetito, pero continúa a ser excesivo el consumo de calórico. Entonces, no solamente son las hormonas las que juegan un papel, sino también hay otros factores que se estima que a nivel cerebral influyen en el hambre, no solamente estos tipos de hormonas que son fundamentales, o también el tiempo que una persona tiene más tiempo despierto va a tender a tener una tendencia a consumir más alimentos, ¿no? Y el sueño insuficiente es un enemigo con respecto al tipo de balance calórico, ¿no? En adultos saludables, en estos estudios, sobre todo con los snacks o la merienda bocado en horas posteriores a la cena, la respuesta energética a ingesta calórica está disminuida, lleva a un balance positivo de energía. En este caso, sueño insuficiente, menos 7 horas, a un incremento de consumo de energía porque están más tiempo despiertos, y las hormonas de apetito, la grelina se incrementa, la leptina se reduce, lleva a un apetito y a mayor consumo de ingesta de alimentos no saludables, sobre todo altos en carbohidratos, en azúcares, en sales, en grasas, ¿no? Entonces esto usualmente son con snacks posterior a la cena, llevando a un incremento de peso, sobrepeso y obesidad. Se observan cambios en el tiempo biológico de ingesta de alimentos, ¿no? El momento de la ingesta de ese tipo y relacionado con el sueño y efecto en el peso porque se tiene un efecto térmico reducido a la comida cuando se consume esos tipos de alimentos en la noche. La parte que se aprovecha de ese alimento el porcentaje es mucho menor, lleva ganancia de peso y más obesidad. La pérdida de peso en adultos con sobrepeso, obesidad, basada en restricción calórica y privación de sueño, lamentablemente es muy importante ahondar en eso. Si tienen privación de sueño y tratan de bajar peso, sobre todo van a tener más que nada pérdida de masa magra en lugar de tejido adiposo si es que tienen sueño insuficiente, que es diferente a los que tienen un sueño adecuado. De ahí la importancia de siempre ahondar en los pacientes que se evalúan su rutina de sueño, cuántas horas duermen, cómo duermen, qué trabajo tienen, trabajo rotativo, nocturno, solamente de día, sus hábitos, que puedan alterar un sueño adecuado, solo y permanente en la noche, ¿no? Y la privación de sueño con la actividad física también es importante. La privación de sueño adultos de edad media, es decir, 40 años para adelante, se asocia con un incremento de la actividad sedentaria, o mejor dicho, sedentarismo en la actividad. Ese factor para gasto calórico reducido e incremento del riesgo de obesidad y, como todos conocen, disfunción metabólica. Y la relación directa de privación de sueño con reducción de actividad física todavía no está claro, pero se sugiere que tener más cansancio, más somnolencia, no llega a tener una actividad eh, constante y lleva a eso a menor consumo calórico y lleva a la ganancia de peso, ¿no? Y en el punto de vista del proceso de alteraciones en el ritmo circadiano y el peso, desde un punto de vista metabólico, hay mayor consumo calórico, actividad y vigilia durante la noche biológica. Y si se sufre privación de sueño, lleva a esas alteraciones metabólicas que tanto ustedes tratan, ¿no? Alteraciones del ritmo circadiano, por ejemplo, los que tienen trabajo de noche o social jet lag o los que viajan de diversas zonas horarias, ¿no? Hay un menor consumo de energía. Interesantemente, los hormonas de apetito, sobre todo las que regulan la saciedad, se reducen, lleva apetito, y se estima que hay hallazgos controversiales o mixtos en los cambios de consumo de calórico, pero hay una evidencia de que hay una tendencia a
a nivel de la corteza cerebral, de escoger comidas por placer, más que nada, no por saciedad. Entonces lleva a alimentos, sobre todo como mencioné previamente, altos en carbohidratos, grasas, sales. Y eso lleva a un balance de energía positivo y lleva a la sobrepeso y obesidad. Y las alteraciones, ritmo circadiano y riesgo de obesidad en el mundo actual está el social jet lag, que es muy común en adolescentes, viaja a través de zonas horarias, sobre todo de oeste a este, trabajo por turnos, que ya eso es algo inevitable en este mundo globalizado 24/7, ¿no? Y la privación de sueño. Entonces, los pacientes obesos con un score social jet lag alto, los que sobre todo acortan sus horas en los días de semana, días laborales y en fines de semana, se levantan más temprano y se acuestan mucho más tarde. Ellos son los que tienen mayor riesgo de tener consumo de alimentos más densos en calorías que con un score bajo. Y hay evidencia de altos niveles de grelina en estos casos. La privación de sueño lleva a alteración del ritmo circadiano en niveles altos de melatonina en la mañana o ingesta calórica durante la noche biológica, después de la cena, básicamente como mencioné. Y en el Perú, los números no son prometedores, como todos saben. En el 2021, el INEGI brindó resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar, y casi el 40% de personas mayores de 15 años o más sufren al menos de una comorbilidad, ¿no? Riesgo cardiovascular, 41,1, y ahí era casi el 25% era obesidad, sobre todo es más prevalente en la zona urbana que en la zona rural, y la obesidad definitivamente incrementa con las edades, ¿no? Entonces, siempre hay ese análisis de que obesidad y sueño están fuertemente asociados. Definitivamente hay una relación que está no solamente a nivel hormonal, sino debe haber también los desarreglos a nivel de ritmo circadiano que todos tenemos. Y la población, también la población es cada vez es mayor. En los últimos 42 años se ha invertido, o casi 40 años, se ha invertido la población de más de 60 años, casi el doble, de 5,5% en hombres y 6,3% en mujeres, al 12,5% en varones y 13,5% en mujeres para el 2021. ¿Y cuántas horas duermen los peruanos? Como mencioné, es un problema a nivel mundial, y el estudio de bienestar multidimensional en el Perú, que se llevó a cabo en el 2019 con el Instituto de Desarrollo Humano de América Latina y el Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, encuestaron a casi 3.000 personas, tanto a nivel rural y urbano, y tanto hombres y mujeres mayores de 18 años en 21 regiones del Perú. Y los hallazgos fueron que mostraron que 51% de los encuestados y encuestadas duermen menos de 7 horas, y el 40% destina 0 horas a la recreación entre semana. Entonces, básicamente, estamos con privación de sueño, y eso va a tener todas las consecuencias a nivel metabólicas que mencionamos, ¿no? Y uno de los factores o consecuencias de la obesidad es el desarrollo de trastorno del sueño, sobre todo la apnea obstructiva del sueño, que sospecha también por la acumulación de grasa excesiva a nivel de la circunferencia del cuello, tiende a comprimir también la vía aérea respiratoria superior. La apnea obstructiva del sueño, básicamente, como saben, es las pausas totales o de bloqueo total o parcial de la vía aérea por 10 segundos o más durante el sueño. La prevalencia es del 9% al 24% de la población general, y cerca del 80% de hombres y 92% de mujeres con apnea obstructiva del sueño moderada a grave siguen ese diagnóstico. En Perú deben ser mucho más altos estos, ¿no?, valores de prevalencia, y es hasta de 30% a 62% en pacientes con condiciones médicas como hipertensión, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial, coronaria, fibrilación auricular, accidente cerebrovascular. En población bariátrica o candidatos para cirugía bariátrica puede ser hasta de 80%, en unos estudios hasta 100%. Y los factores de riesgo tenemos los que ya comenté: edad, más longevidad. En el Perú hay cada vez personas más longevas, aumenta el riesgo. Ser varones, mujeres posmenopáusicas, el riesgo hombre-mujer es similar. Sobrepeso y obesidad igualmente. Ser hispanos, afroamericanos, asiáticos, una obstrucción anatómica de la vía superior, por lo tanto la obesidad podría jugar un papel en este caso. Problemas médicos como insuficiencia cardíaca, la historia de accidente cerebrovascular, insuficiencia renal. Los síntomas o signos más frecuentes es el ronquido, no necesariamente tiene que estar presente en toda la población que tiene apnea del sueño. Somnolencia diurna, fatiga, insomnio, sensación de asfixia o durante el sueño, apneas observadas, o sea, las pausas en la respiración que lo evidencia la pareja, sueño fragmentado. Y una de dos personas sufren con apnea del sueño, no tienen síntomas,
El diagnóstico básicamente es una prueba a domicilio, que es muy sencillo de hacer, o una polisonografía, como conocen. Cada vez hay más empuje con la poligrafía respiratoria en casos directos, focalizados, por la rapidez del estudio, el costo menor y hacer en la comunidad del paciente en su domicilio, que incrementa, o mejor dicho, puede favorecer que tenga un sueño más sí, cercano a a lo usual que con una polisonografía en un ambiente ajeno, ¿no? Y los tratamientos existen en el Perú, la terapia CPAP, ¿no? Que es un compresor de aire que brinda un flujo que se va autorregulando en la noche para evitar el colapso de la vía aérea, con un monitoreo constante de manera remota con el somnólogo especialista que lo trata al paciente. En casos leves o leves moderados podría considerarse la terapia de dispositivo de avance mandibular que se brinda con el servicio de odontología del sueño, que básicamente protruye la mandíbula inferior y así ampliando el área para el flujo de aire durante el sueño. Y también otorrinolaringología puede jugar un papel clave no tanto en corregir la apnea del sueño, sino en tratar condiciones a nivel nasal que pueden interferir con el tratamiento del CPAP o el dispositivo de avance mandibular, ¿no? Es un trabajo en conjunto. Y la apnea obstructiva del sueño y el síndrome metabólico comparten un factor de riesgo en común, que es la obesidad abdominal. De ahí hay ciertas discrepancias, discrepancias con el índice de masa corporal de no evaluar adecuadamente así como decía, a nivel de cintura, la extensión, pero la obesidad abdominal es un papel clave en este tipo de población. El 50 a 60% de la población con síndrome metabólico padecen de la apnea obstructiva del sueño, que ustedes ven cada día. Los factores de riesgo cardiometabólicos con la apnea obstructiva del sueño, además de obesidad, son hipertensos, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, tipo 2. La diabetes es otro que los números indican que hay una tendencia a haber cada vez más diabéticos. 285 millones de personas padecen diabetes, pero van a ser casi 438 millones para el 2030. Existe una fuerte evidencia de apnea obstructiva del sueño, obesidad, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa y posterior desarrollo de diabetes tipo 2. Paciente adulto mayor con obesidad, mayor riesgo de desarrollar apnea del sueño con diabetes tipo 2. Y el rango de prevalencia de apnea del sueño en pacientes diabéticos que se suelen tratar puede variar hasta de 23% hasta 86%. Y el control glicémico tiende a ser mucho más difícil con pacientes diabéticos con apnea del sueño sin tratamiento. La hipertensión también es similar, hay una fuerte relación, que más o menos 50% de pacientes con apnea del sueño son hipertensos, 30 a 40% de pacientes hipertensos sufren de apnea del sueño, y la apnea del sueño incrementa el riesgo de hipertensión y de sus complicaciones, 3 veces más riesgo de accidente cerebrovascular. Inclusive con apnea obstructiva leve, 2,5 veces más riesgo de sufrir ACV, y con una apnea obstructiva grave, hasta 3,6% de ACV. El insomnio es otro trastorno del sueño que está asociado, hay evidencia que trastorno del sueño, no solo la apnea obstructiva del sueño, insomnio o trastorno del sueño por turno de trabajo, que está asociado al ritmo circadiano, todos ellos pueden llevar a obesidad o una asociación al mismo. El insomnio es el trastorno del sueño más común. En Estados Unidos afecta a 1 de 3 personas, causa variadas apnea del sueño, síndrome de personas inquietas, los trastornos del ritmo circadiano, falta de adecuada higiene del sueño, entre otros. La falta de tratamiento igualmente lleva un mayor riesgo de depresión, ansiedad, abuso de sustancias, obesidad, infarto al corazón y ACV. Y el mejor tratamiento para tratar el insomnio no son fármacos como benzodiazepinas, mirtazapina, sobre todo es terapia cognitivo-conductual, que es la mejor opción de tratamiento junto con una adecuada higiene de sueño y tratar el trastorno del sueño que sufriera el paciente o la paciente. Acá la higiene del sueño básicamente son los hábitos saludables de sueño que pueden mejorar nuestra habilidad para conciliar y mantener el sueño de manera constante y regular. Y toda actividad que llevemos a cabo, especialmente antes de acostarnos, influye cómo vamos a dormir, qué calidad de sueño vamos a tener. Nuestra rutina diaria, los alimentos, los líquidos que consumimos, las medicinas con o sin prescripción, actividades diarias incluyendo en la tarde, todo eso influye. Y los consejos más importantes es, el sueño tiene que tener un horario regular, con ciertas variaciones cada día sí puede suceder, pero horario de acostarse y levantarse de manera regular. Evitar consumo de sustancias como alcohol, cigarrillo para acostarse. El alcohol es un buen sedante, pero causa un rebote luego de ser metabolizado por el hígado, puede causar un insomnio. El cigarrillo, por la nicotina, a nivel cerebral, es un estimulante que lleva a insomnio. Y también, bueno, todos sabemos que el alcohol y el cigarrillo llevan a condiciones serias como otro tipo de cáncer, ¿no? El café, la cafeína, las bebidas energizantes, gaseosas, té negro. Ahora cada vez hay más evidencia que hay que dejarlo, hay que consumirlo. Si tiene café con cafeína,
lo más alejado posible de la hora de sueño. Su tiempo de vida de la cafeína es muy alto. A las 12 horas de consumo, todavía hay 25% de cafeína a nivel sanguíneo. Entonces, por lo menos se recomienda 12 horas antes de acostarse. Los efectos de medicamentos. Consultar siempre los medicamentos que uno toma que pueden afectar el sueño. Algunos esteroides causan insomnio, beta bloqueadores también. Los antihistamínicos, como sabemos, causan somnolencia, sobre todo los de primera generación. Y así hay que revisar los medicamentos que tiene el paciente. La actividad física es importante, incrementa el sueño profundo que puede dar un sueño más sólido, pero hay que evitarlo 2 a 3 horas antes de dormir, porque el incremento de la temperatura corporal puede dificultar que la persona consiga el sueño en el momento adecuado, ¿no? Cuando vamos a dormir, como pequeño índice, detalle, la temperatura corporal va disminuyendo. De ahí la habitación tiene que ser tranquila, un ambiente relajante, adecuado flujo de aire y una temperatura adecuada. Sobre todo en el verano, hay que tener bastante cuidado, ver que haya una ventilación apropiada. Entre 15,6, uno dicen 20, 21 grados centígrados. La habitación es solamente para dormir y actividad sexual y evitar equipos electrónicos 30 minutos antes. Lo ideal sería empezar 60 minutos antes, porque eso, la luz azul inhibe la secreción de melatonina, que es muy sensible a la luz, y la melatonina, como mencioné previamente, es una hormona fundamental en la transición de vigilia a sueño. Y una cena ligera 2 a 3 horas antes de dormir. Los beneficios son obvios. Hay incremento de la creatividad, ayuda a perder peso, si se mantiene en un sueño adecuado, con una buena higiene de sueño, protege a nivel cardiovascular, reduce la depresión, mejora la memoria y hace que uno esté más sano. Y es tan importante que la American Heart Association desde 2022 considera el sueño saludable, eso hay que estar claro, no un sueño permanente, un sueño saludable entre 7 a 9 horas, es fundamental desde el punto de vista cardiovascular, además de combinarlo con manejo de peso, dejar de fumar, ser más activo, comer saludable, control de colesterol, manejar el nivel de azúcar en sangre y manejar la presión arterial. Básicamente, esta información lleva a que hay que tener una evaluación médica detallada en el que es imperativo realmente en la revisión de sistemas consultar cómo es el sueño de los pacientes que uno tiene. ¿Cuántas horas duermen? El insomnio es muy prevalente, ya mencioné. La privación del sueño también es muy prevalente, ¿no? La privación del sueño total o parcial, ¿qué actividades llevan laborales? ¿Qué patología de sueño? Si su padre ronca, la madre ronca, hay una tendencia también familiar de tener un riesgo de apnea del sueño. Trastorno de ritmo circadiano, como ya mencioné, a qué hora sucede, a qué hora se acuesta, qué, qué hora tiene que trabajar, qué le impide dormir. Quizá tiene una fase de sueño retrasada que puede tratarse. Y todo eso es importante, la calidad de sueño, la cantidad de horas de sueño. Una evaluación médica especializada es fundamental, que sea completa, detallada desde el punto de vista de somnología, es fundamental, de sueño, de medicina del sueño, que permita tener una sospecha sólida de qué trastorno del sueño pudiera padecer el paciente, con estudio de sueño, como mencioné, la poligrafía respiratoria, la polisonografía, un diario de sueño. Por ejemplo, para el patrón de vigilia de sueño se pueden usar relojes inteligentes que pueden ayudar, no tanto a ver los porcentajes de estadio de sueño, porque no están para ese tipo de evidencia, pero más que nada ayudan a determinar el patrón de sueño de la persona, ¿no? Y así ver si tiene algún trastorno de ritmo circadiano. Un diario de sueño que permite ver también de manera más sencilla y corta la rutina de la persona, consumo de cafeína, medicamentos, ejercicio, desarreglos en los fines de semana con un social jet lag que puede corregirse paso a paso. Todo eso influye y tiene que ser analizado en detalle con el médico somnólogo y el paciente. Y todo eso lleva a que entender que la medicina del sueño y el manejo de los trastornos metabólicos eh, es bien compleja, son pacientes complejos. De por sí, pacientes con obesidad son pacientes complejos. Y que si tienen algún trastorno del sueño, hay diversas patologías que coexisten. De ahí hay que ver el manejo multidisciplinario. No solamente la parte de somnología, sino con endocrinología, nutrición, psicología, psiquiatría, ontología del sueño, enfermería, medicina interna, cirugía maxilofacial en cierto caso de manejo de algún trastorno como la apnea del sueño. Es muy importante tenerlo presente. En conclusión, la privación del sueño y alteraciones de ritmo circadiano son muy frecuentes en la sociedad actual. Están asociados con ganancia de peso y obesidad. Eso es un hecho, tanto en países desarrollados como en países como los nuestros actualmente. La privación del sueño incrementa la señal por el apetito y exceso de consumo de alimento como resultado de no dormir las horas adecuadas. Estas conductas están asociadas al mecanismo de premio y control cognitivo, que es un efecto de hormonas relacionadas al apetito. Las alteraciones de ritmo circadiano reducen el consumo de energía en 24 horas, alteran los niveles de hormonas asociadas al apetito y promueven una selección de alimentos mayormente no saludables que si se tuviera una adecuada cantidad de horas de sueño, ¿no?
Los trastornos del sueño están asociados a privación de sueño y por lo tanto a ganancia de peso, obesidad. Una higiene del sueño adecuada, apropiada, puede permitir un adecuado control del peso y la evaluación especializada de un paciente con problemas del peso por medicina del sueño debe de considerarse si se presentan las señales de alarma de un trastorno del sueño, como mencioné. Y el manejo multidisciplinario es clave, ¿no? Por la complejidad que presentan, ¿no? Muchas gracias y acaba con esta frase de que el sueño es la cadena dorada que ata la salud a nuestro cuerpo, lo mencionó Thomas Dekker hace más de 300 años y tiene total validez. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Bazán, por su excelente conferencia. Las preguntas al final de todas las charlas. Continuando con las actividades, seguimos con nuestras ponencias. Tenemos ahora la conferencia que va a ser dictada por nuestra doctora Rosa Esperanza Lison Abanto. Nuestra doctora nos va a traer la conferencia sobre obesidad y cáncer. Como todos la conocemos, nuestra querida doctora es endocrinóloga del Hospital Edgardo Rebagliati, docente de pre- y posgrado de medicina de la Universidad Ricardo Palma, past president de la Asociación Peruana de Estudios de la Obesidad y Aterosclerosis APOA, miembro de la Endocrine Society, de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, miembro de la LAT y de la Asociación Latinoamericana de Tiroides. Muchas gracias, doctora, y la recibimos con un gran aplauso. Buenas tardes con todos, muchas gracias. Quiero dar en primer lugar las gracias al comité organizador por la invitación a participar en este tema tan interesante como es la Asociación de Obesidad y Cáncer. Casi estoy segura que todos hablamos de las comorbilidades de la obesidad y básicamente nos centramos a los problemas metabólicos, a los problemas cardiovasculares, algunos problemas articulares. Sin embargo, esta asociación es bastante frecuente, más de lo que imaginamos, aunque todavía sus mecanismos no están exactamente conocidos. La asociación ya ha sido demostrada, hay hipótesis que tratan de plantear el por qué esto está más presente en la persona que tiene obesidad, es decir, por qué la asociación se ve con más frecuencia. Bien, entonces el tema a tratar el día de hoy es obesidad y cáncer. Sabemos pues que la obesidad es una enfermedad crónica basada en la adiposidad. Este es un concepto que se pone en boga en el año 2017 y tiene la importancia porque a veces tenemos un índice de masa corporal elevado, pero no a expensas de adiposidad, sino de musculatura. Sabemos que la obesidad es multifactorial, está de más comentar ello, pero siempre hay que recordarlo porque no solamente obesidad es un solo aspecto. Hay muchos aspectos que van a contribuir, van a fomentar que una persona tenga o no tenga obesidad. Y quizá aquí vamos a tener un punto de partida en el cual vemos que la obesidad tiene tres áreas que tenemos que conocer, o tres problemas, o tres mecanismos que van a contribuir a diferentes comorbilidades. Por un lado tenemos la inflamación, que nos va a traer problemas articulares, problemas de disco y también problemas de Alzheimer. Por otro lado tenemos alteraciones metabólicas que nos llevan básicamente a lo que conocemos con mucha frecuencia, que es la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular, etcétera. Y por otro lado, y no menos importante, tenemos cambios hormonales. Es conocido que la persona obesa con mucha frecuencia tiene hiperinsulinemia y resistencia a la insulina, tiene lectina incrementada y resistencia a la lectina también, tiene aumento de estrógenos por una mayor conversión periférica a partir del incremento de aromatasa. Esto nos va a dar lugar a muchos mecanismos que pueden estar favoreciendo la presencia de cáncer en la persona que tiene obesidad.
Y de esta manera podemos decir que a estas alturas se conoce la asociación de la presencia de 13 cánceres diferentes en la persona obesa. Entre el más frecuente podemos hablar de mama, de próstata, pero sin embargo también tenemos meningiomas, cáncer de colon, cáncer de estómago, etcétera. Cuando vemos a la persona que tiene normopeso, tiene un tejido adiposo totalmente normal y funcional. Sabemos que el tejido adiposo es un órgano netamente endocrino con muchas actividades, muchas funciones que permiten regular diferentes eventos. Y un tejido adiposo sano es básicamente un tejido que va a comportarse con la producción de adipoquinas con efecto antiinflamatorio. Sin embargo, cuando la persona tiene un índice de masa corporal aumentado a expensas de tejido adiposo, vamos a encontrar que hay hiperplasia o hipertrofia del tejido adiposo y este se convierte en un elemento productor de adipoquinas, pero adipoquinas que básicamente son proinflamatorias. Ello va a dar lugar a que sobrevengan todas esas comorbilidades que ya conocemos y están asociadas a la obesidad, incluida el cáncer. Entonces, un tejido adiposo patológico va a estar básicamente en estado de inflamación por una serie de productos como es el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 6, la lipasa, la lectina, etcétera, que son factores netamente inflamatorios que nos van a explicar el por qué existen varias comorbilidades. Entonces, el motivo de esta charla está básicamente a poner en conocimiento, hacer un alto y recordar que no solamente obesidad va de la mano con enfermedades cardiovasculares, con enfermedades metabólicas, sino también tiene que ver con cáncer. Un poquito de estadística. Sabemos que en los últimos años se está incrementando en forma significativa el porcentaje de obesos y personas con sobrepeso. Se dice que aproximadamente a partir del año 2020, por cada año se está incrementando en 2.5% la población de obesos, 2.2% la población de sobrepeso en adultos y en niños y adolescentes 3.7%. ¿A qué conlleva todo esto? A severos problemas económicos, impacto en el sector salud, que no tiene la economía para soportar todo esto. Además, problemas en la persona, mayor morbilidad, descansos médicos, o sea, absentismos y preexistencias, que comprometen más nuestros alicaídos sistemas de salud. La persona entonces con obesidad es una persona potencialmente capaz de hacer un conjunto de enfermedades concomitantemente con su problema de la obesidad. El cáncer es una patología que ha incrementado en los últimos años. La Organización Mundial de la Salud nos habla de que esto ha aumentado y que en los últimos años han muerto 8.800.000.000 de personas por esta patología. El incremento de casos ha sido de un 60% y curiosamente los países o los continentes que han sido más afectados tenemos África, Asia, Sudamérica y América del Centro. El problema de esta patología es que se presenta independientemente de cualquier grupo etario y mujeres y varones. Es causa frecuente de muerte y en nuestro país el gran problema es que es diagnóstico tardío. Esto está aumentando significativamente y se calcula que para el año 2040 va a haber un incremento del 30% de la población con cáncer. Cuando se ven las estadísticas mundiales, el cáncer más frecuente en general, tanto en varones como en mujeres, es el cáncer de mama.
Cuando vemos a la población nacional, el cáncer más frecuente en el adulto es el cáncer de próstata. Para tenerlo en cuenta cuando estemos evaluando pacientes con obesidad. El cáncer entonces es una patología bastante frecuente, está aumentando con el paso de los años, se da tanto en mujeres como varones y muchas personas en nuestros continentes sobre todo son diagnosticadas en forma tardía. Esta incidencia se calcula que va a aumentar en un 30% en los próximos años. Y la relevancia de todo esto es hacer un diagnóstico temprano, no como estamos haciendo en nuestro medio, un diagnóstico muy tardío. Se ha visto pues que esta patología ha aumentado, no solamente tenemos cáncer de próstata, cáncer de mama, sino cáncer de colon, cáncer de estómago, meningioma, mieloma múltiple asociado a la enfermedad crónica que es la obesidad. Como frecuencia, una de las últimas estadísticas en el año 22 se encontró una mayor prevalencia de cáncer de útero, cáncer de cuello uterino en las mujeres y en el varón, como había mencionado, cáncer de próstata. Esta es una revisión en relación a obesidad y cáncer y nos permite ver que en otras esferas el cáncer de mama es el más frecuente en la mujer y en el varón el cáncer de pulmón. Sin embargo, la mortalidad de este cáncer es más frecuente en la mujer que se mueran por cáncer de mama y el varón que se muera por cáncer de pulmón. Cuando vemos los factores que pueden estar contribuyendo a la prevalencia de estas neoplasias, se puede observar que en países en desarrollo básicamente predomina el factor de riesgo viral, infeccioso, mientras en países desarrollados básicamente tenemos el factor nutricional. Si bien es cierto, en ambos vemos el factor nutricional, en subdesarrollados mayor infección, en desarrollados mayor problemas nutricionales. Y cuando hablamos de obesidad, podemos decir que a nivel nacional tenemos 25% de la población mayor de 15 años con problemas de obesidad, siendo las mujeres las que tienen un poco más de obesidad que los varones. Y cuando vemos el sobrepeso, más o menos estamos hablando de 35% de sobrepeso y predominen los varones. Si sumamos obesidad con sobrepeso, casi tenemos a un 65% de nuestra población peruana con problemas de salud. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes según el Instituto Nacional de Cáncer? Tenemos el cáncer de tiroides, el cáncer de mama, el cáncer de hígado, cáncer de vesícula, cáncer de estómago, de páncreas, el cáncer colorectal, el cáncer de ovario, de endometrio, de riñón, el mieloma múltiple, el adenocarcinoma de esófago y el meningioma. 13 patologías a tener en cuenta en nuestra población que va de la mano con obesidad. Entonces, ¿cuál es la relación que se ha encontrado? Básicamente se piensa que tiene que ver mucho con el estado inflamatorio y la insulinoresistencia que hay en la persona con obesidad. Sabemos pues que el tejido adiposo es un órgano endocrino que tiene que ver con muchas funciones fisiológicas, pero además tiene interacción con el sistema inmunológico. Y cuando está este tejido hiperplasiado, hipertrófico, va a favorecer conversión de macrófagos tipo 2 a tipo 1, y eso es lo que va a favorecer los estados inflamatorios y por ende la producción de productos que van a favorecer estas patologías, la presencia o el desarrollo de estas patologías. Aquí vemos el macrófago, cuando es tipo 2, va a favorecer la presencia de productos antiinflamatorios, mientras que cuando se convierte en macrófagos tipo 1, básicamente son macrófagos que van a producir adipoquinas inflamatorias. El tejido adiposo en la obesidad va a tener un sinnúmero de problemas, pero entre lo más relevante es que va a estar en un estado inflamatorio, va a haber una disminución de la sensibilidad a la insulina,
van a haber linfocitos T activados, va a haber mayor presencia de macrófagos tipo 1 que de tipo 2, y todo esto serían los responsables o los que participarían fisiopatológicamente para el desarrollo de las neoplasias. Esta es otra revisión del año 2016, donde trata de correlacionar estas dos patologías y básicamente nos da cuenta de la frecuencia o el mayor riesgo que va a tener una persona que tiene obesidad para tener cáncer. Y se dice que una persona obesa tiene 7 veces más posibilidad de tener cáncer de endometrio que cuando tiene normopeso. El cáncer de esófago, va a ser 5 veces más frecuente que el que tiene normopeso. Tanto el cáncer de cardias, el cardias gástrico, hígado, riñón, el mieloma múltiple, van a tener 2 veces más posibilidad de estar presentes cuando hay obesidad que cuando hay normopeso. Y así sucesivamente. Entonces, al parecer, con más frecuencia vamos a tener más riesgo de cáncer, 7 veces más para el cáncer de endometrio, un poco menos para la presencia de otras estirpes neoplásicas. Y así sucesivamente los diferentes cánceres tienen factores de riesgo que se van a presentar indistintamente, pero como ya mencioné, el que va a tener más riesgo en la persona obesa es el cáncer de endometrio. El índice de masa corporal y segundos neoplasias. Esto es súper interesante. Tuve la oportunidad de trabajar con yodo radioactivo y siempre adjudicaban la presencia de una segunda neoplasia al yodo radioactivo, sin tener en cuenta un sinnúmero de posibilidades etiopatogénicas para un segundo primario. Se ha encontrado que aquellas personas que tienen diagnóstico previo de obesidad y luego hacen una neoplasia, van a tener un riesgo incrementado de hacer una segunda neoplasia, y esta segunda neoplasia va a estar entre las 13 neoplasias más frecuentes que se presenten en la persona obesa. Este es un dato sumamente interesante. La segunda neoplasia es posible que esté presente en toda persona que tiene una neoplasia, igualito que el fenómeno autoinmune. Quien tiene una enfermedad autoinmune puede tener una segunda autoinmune. Igual sucede en el cáncer, por factores genéticos y por muchas explicaciones que vamos a encontrar en la literatura. Y una de ellas es la obesidad. Entonces, la obesidad y cáncer son asociaciones relativamente frecuentes. En la obesidad hay trastornos metabólicos, trastornos hormonales, trastornos de señalización por el exceso de insulina y por el exceso de IGF-1, que es un factor de crecimiento, alteración de las adipoquinas. En la obesidad y el cáncer vamos a tener un rol preponderante de ese estado inflamatorio crónico. La resistencia a la insulina va a dar alteraciones en la señalización a nivel del receptor de la insulina. El IGF-1 se comporta como un factor mitógeno que favorece el crecimiento de neoplasias, y así vamos a tener explicaciones que ya se van dando para estas asociaciones. El incremento del cáncer en los obesos también se da por el aumento de los estrógenos. Recordemos que la aromatasa va a convertir a nivel del tejido adiposo en estrona, básicamente. Entonces, las personas obesas con mucha más frecuencia por esa estrona van a tener un riesgo incrementado de tener cáncer de endometrio. La hiperinsulinemia, otro factor que favorece la presencia de cáncer de endometrio. El estado inflamatorio que se da en las personas que tienen problemas de vesícula biliar van a tener un estrés oxidativo que va a favorecer cambios en el ADN y va a llevar a un mayor riesgo de cáncer de vesícula. La lectina va a favorecer la proliferación celular, la adiponectina va a estar disminuida en los obesos, y recordemos que la adiponectina está aumentada en la persona delgada y se comporta como un factor más bien protector. Entonces, estas son posibles, o mejor dicho, las explicaciones que se dan para la presencia del cáncer en personas obesas. La presencia del cáncer entonces va a darle un peor pronóstico a esa persona obesa. Este es el mecanismo por el cual se trata de explicar la presencia
del cáncer de mama. Se dice que la persona obesa vive en un estado inflamado, tiene un aumento de estrógenos por lo que ya hemos mencionado, insulinoresistencia, lo que va a favorecer pues la presencia del desarrollo y el crecimiento del cáncer. Y no solamente eso, se ve que el pronóstico de una persona que tiene diagnóstico de cáncer cuando tiene obesidad es malo. Hay peor respuesta a los tratamientos y hay mayor mortalidad. Amén que nuestros diagnósticos son tardíos. En el cáncer colorectal, trastornos de la disbiosis que mencionó excelentemente la doctora que me ha antecedido, inflamación crónica, presencia de desbalance de las adiponectinas, lo que va a favorecer el cáncer colorectal. El cáncer de hígado, inflamación crónica, presencia de la insulinoresistencia, el fenómeno del hígado graso, que va a favorecer pues la presencia o el deterioro o el avance en estadios de estos pacientes, favoreciendo la presencia del cáncer en una persona que ya tiene una obesidad. Esta es una última revisión del Endocrine Society de este año, donde más o menos nos dice lo mismo, la presencia del cáncer en diferentes órganos, y nos pone en relevancia recordar que el tejido adiposo, el exceso de tejido adiposo va a causar o se va a ver asociado a múltiples cánceres, como ya hemos mencionado, y esto va a tener relación básicamente con los estados inflamatorios, el aumento de hormonas, y lo que es peor, no solamente va a favorecer la presencia del cáncer, sino un pronóstico sombrío. Esta es la frecuencia de cánceres, pero ¿por qué he puesto esta lámina? Simplemente para hacer mención que no solamente es la obesidad lo que puede favorecer la presencia de cáncer, también la asociación con el síndrome metabólico, también se ha visto asociación con cáncer, al igual con el sobrepeso. El cáncer entonces se va a ver favorecido por estas sustancias sistémicas que van a favorecer el estado inflamatorio y sobre todo la presencia de desbalances hormonales como es la insulina, la lectina, los estrógenos. Toda célula tumoral va a ser favorecida por la presencia de lectina aumentada. Hay resistencia a la lectina por el incremento de los estrógenos, trastornos de la insulina. Esto va a favorecer los mecanismos de promoción y crecimiento de las células tumorales. Alteraciones al nivel del receptor, como habíamos mencionado, alteraciones de la lectina, alteraciones de los estrógenos, favoreciendo la proliferación, la migración de células neoplásicas. Como conclusión, podemos decir que la obesidad es un verdadero problema de salud. Recordemos que en nuestro país tenemos 65% casi de personas con sobrepeso y obesidad, y que esto va a dar una asociación más frecuente, no solamente con problemas metabólicos, sino también con cáncer. 13 cáncer bien identificados que acompañan a las personas que tienen obesidad. El mecanismo por el cual esto se produce, ya lo hemos mencionado, y como resumen podemos decir que básicamente esas adiponectinas proinflamatorias, las hormonas incrementadas y la insulinoresistencia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra querida doctora Rosa Leeson por su excelente conferencia. Bueno, continuando, vamos a pasar a la rueda de preguntas sobre estos excelentes temas que hemos tocado ahora en la tarde sobre obesidad y sueño, obesidad y cáncer, y obesidad y la microbiota intestinal. Tengo una pregunta para nuestro doctor Bazán. ¿La tenemos en línea? Sí.
Vamos a ver. Nuestro público tendrá alguna pregunta para nuestros ponentes. Acá hay una pregunta. Doctora Bremer, para usted. Usted nos dijo que teníamos que tener cuidado con el uso de la quermancia, pero también mencionó que tenía que hacerse una prueba previa, porque si se daba quermancia, cuando no se necesitaba, se comía el moco, ¿no? Acá en el Perú ya existen las pruebas, y si existen, ¿hay algún lugar donde se pueda mandar a hacer esa y más o menos el costo, por favor? Gracias. Claro. En el Perú existen pruebas para evaluar microbiota. Hay dos tipos. Una que es bien simple, que simplemente me dice si hay una variación de Firmicutes con bacteroidetes, solamente si hay una disbiosis leve, moderada, si hay un sobrecrecimiento bacteriano. Esas pruebas las hacen en cualquier laboratorio. Pero hay una prueba que es mucho más específica, que es una prueba de microbiota, que es bastante carita, cuesta $500, que la hacen en España, lo hacen en cuanto a las heces, ¿verdad? Y que te viene una retafila de información que ni siquiera sabes en qué utilizarla. Son como 7 hojas, ¿ya? Donde te viene si tienes serotonina, qué tipo de ácido graso produces más, qué tipo de ácido graso produces menos, qué tipo de microelementos o de micronutrientes están más o menos, si te falta quermancia, si te falta bacteroides de iota Omicron, todo eso te viene. Pero ese examen es para pedirlo cuando tienes un paciente complicado, no cuando tienes un paciente que simplemente tiene disbiosis, gases, flatulencia o que está gordito. O sea, eso pídelo cuando realmente esté complicado el paciente, cuando sospechemos, por ejemplo, una hiperpermeabilidad, un paciente con muy bajo peso o con demasiado sobrepeso que ya hace alergias, dermatitis porque tiene hiperpermeabilidad, o sea, o estemos sospechando enfermedad del gluten o algo mucho más complejo que solamente esto, ¿no? Entonces, incluso a Akkermansia mucinífila, que le dije que la estaban vendiendo actualmente, la venden sin receta, o sea, la venden en cualquier sitio, Mercado Libre, Amazon, etcétera. Yo le digo, no le den a los pacientes sin saber si les falta, porque si no les puede hacer daño. Pero si ven que es un paciente con diabetes, que tiene síndrome metabólico, obviamente le falta, le debe estar faltando. Entonces, un tiempo medido, un mes, de repente darle 20 días, no darle demasiado tiempo el probiótico, porque no sabemos lo que puede suceder a largo plazo. Nunca los probióticos se deben dar a largo plazo, ¿no? Se deben dar con tiempo. Pero como le digo, si quieren tener una prueba de algo muy suave, saber si hay disbiosis, sobrecrecimiento bacteriano, cualquier laboratorio, y si quieren algo mucho más profundo, mucho más específico, hay laboratorios, el laboratorio Hernani creo que se llama, que es el que hace esta prueba de microbiota con mucho más especificidad. Muchas gracias, doctora Bremer. Pasamos a la pregunta que nos han hecho para el doctor Bazán. Doctor Bazán, buenas tardes. Nos preguntan, ¿cómo está, doctor? Nos preguntan, en Perú, ¿qué centros recomienda para realizar la poligrafía respiratoria, ya que por el costo la polisomnografía no es tan accesible por el alto costo? Sí, está dando bastante empuje la poligrafía ahora, en casos de alto riesgo de apnea del sueño no complicado, y lo que recomendaría es en centros como, por ejemplo, se ha logrado, por ejemplo, en el Centro Médico Yoke Salud, que ya haya cobertura de seguros para poligrafía, y yo creo que eso ahí sigue avanzando, con ciertos, con varios, unos seguros como, creo que si no es Sanitas, RIMAC, EPS. Entonces, recomendaría esos centros. Igual, definitivamente, si desde el punto de vista privado, entre una polisonografía y una poligrafía respiratoria, también el costo se puede ahorrar hasta un 60-70% de costos, igual de manera privada. Pero el centro que yo conozco y el que hemos hecho bastante empujes en el Centro Yoke Salud, y como le comento, ya estamos dando esos servicios a los asegurados, dando el diagnóstico apropiado. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que hace el mismo participante para usted.
En caso de las Ya, personas que trabajamos de noche algunos días, ¿qué medidas recomendaría? Muchas gracias. ahí hay que concientizar bastante al trabajador sobre higiene de sueño, también la importancia de dar charlas educativas sobre realmente el valor del sueño para las personas. Muchos trabajadores realmente en encuestas demuestran que no saben la importancia que tiene el sueño, eh, a diferencia de los empleadores. Charlas, videos cortos, qué es el sueño, para qué sirve, pero sobre todo fomentar higiene de sueño, como mencioné, y del mismo modo da señales de alarma cuando tengan, por ejemplo, ronquidos, fatiga, duermen toda la noche o todo el día e igual siguen fatigados, o, o, o tienen un sueño fragmentado, o el insomnio que dura más de 3 meses, 3 noches o más a la semana. Ese es un insomnio crónico y hay que buscar la causa de fondo. Eso es lo que habría que contar con los trabajadores y básicamente y usar un tamizaje el más apropiado, cuestionarios médicos ya validados como el Stop Band, que varios médicos ya están usándolo, además del Edward, y creo que con eso se puede ir fomentando una mejor calidad de sueño y programa de fatiga y somnolencia. Creo que fomentar un programa de fatiga y somnolencia en las empresas serían de gran valor. Muchas gracias, doctor. ¿Preguntas del público? Ahí hay una. Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia, doctores. Mi pregunta es para el doctor Bazán. En estos sueños intermitentes que cumplen las 7, 8 horas de sueño, pero se levantan para ir al baño, ¿no? Son pacientes que ya son 1 o 2 veces. ¿Qué hay en esos casos? ¿Igual influencia para la parte metabólica? En esos casos también causa un sueño fragmentado y lo que sí hay evidencias es que hay un riesgo cardiovascular. A pesar que puedan dormir sus 7 horas, el sueño fragmentado, despertarse, ir al baño orinado por X motivos y volver, causa también incremento de la actividad simpática, incremento de adrenalina, cortisol. Entonces sí influye en la parte metabólica también. ¿Alguna pregunta más? Buenas tardes con todos. Bueno, la pregunta es para el doctor Bazán. Eh, Normalmente bueno, en el caso mío, yo veo pacientes muchos que trabajan en área comercial y la mayoría trabajan en madrugada. Entonces, la mañana para ellos es dormir. ¿Sería recomendable que de repente en su hora o en su tiempo de descanso puedan dormir de repente más de 8 horas para poder mejorar? ¿O en este caso tampoco serviría? ¿O podrían ser más días, pedir más días, qué sé yo? Esa es mi duda. Sí, no, es una buena pregunta. Realmente esos pacientes, o bueno, trabajadores, ¿no? Al dormir en la mañana, obviamente se ha demostrado que no van a dormir las horas adecuadas, es más, pueden dormir solo 4 horas. Por lo mismo que durante la mañana, según su ritmo circadiano, van a estar despiertos, o tendencia a estar despiertos. Entonces lo que se fomenta es más que nada, primero una buena higiene de sueño, evitar cafeína durante el trabajo, o evitar la cafeína en las 6 horas finales del trabajo. Podrían lo que sí es tomar melatonina, dosis muy bajas que pueden fomentar el conciliar el sueño cuando lleguen a su casa a descansar, o en el campo minero, o en el campo donde esté trabajando. También se puede fomentar anclaje de sueño, que nadie interrumpa su sueño cuando llegan a dormir 4 horas, porque definitivamente van a tener una tendencia a despertarse, de ahí hacer algunas actividades laborales que tengan de trabajo, laborales, recreacionales, y en la tarde tomar una siesta adicional de 2 horas para tratar de conseguir unas 6 horas, aunque sea de descanso, ¿no? Es lo que se recomendaría. Y eso sí, hay que tratar sobre todo en esas empresas, si trabajan 7 días, obviamente van a tener una privación de sueño. Hay que tratar de conseguir unos días similares de descanso para que puedan recuperar el sueño perdido, ¿no? O sea, recuperar ese sueño que no han logrado y mejorar esa fatiga o somnolencia que tienen. Se ha evidenciado que una fatiga persistente es cuando no tienen los suficientes solo días de descanso para lograr esa meta. Entonces, son varios factores que tiene que revisar la empresa también para optimizar eh, o mejor dicho, minimizar la fatiga y somnolencia de los trabajadores. La dosis baja de melatonina, acá sí es bien baja, tiene que ser 1 o 2 miligramos. Este, el cuerpo produce menos de medio miligramo en la noche, así que la dosis debe ser 1 o 2 miligramos máximo. Como mencioné, 2 horas antes de acostarse, porque llega a causar somnolencia y su efecto empieza desde el lapso de 1 hora y media, 2 horas. Y así llega a la casa a descansar o en la habitación que está destinada, ¿no?
Bueno, muchas gracias a los excelentes doctores por sus conferencias. Muchas gracias a todos por su atención. Con esto concluimos y pasamos a la mesa redonda. Muchas gracias. No se muevan porque vamos a pasar a la mesa redonda. Muchas gracias a todos. Gracias, doctorita. Buenas tardes con todos. Nuevamente, pónganse de pie, una pausa activa. Qué pesado soy, ¿no? Levantar los brazos. Arriba, pónganse en punta de pie varias veces. Giren el cuerpo para un lado, para el otro. Agarren del brazo del costado y jálenlo fuerte, pero sin tirarlo al piso, ¿ya? Ya, muy bien. Ahora un pequeño cafecito, un pequeño break y en 5 minutos pasamos a la mesa redonda. 5 minutitos. Aquí está mi charla. Te voy a decir cuál es. Buenazo el doctor Bazán. ¿De dónde está? De Estados Unidos. Ah, ya. Qué práctico ahora con el internet, ¿no? Sí, qué barbaridad. Sí, qué barbaridad. Sí. Política de salud. Sí. Ya. Ya. ¿A qué hora Ya pone está, ¿no? usted? Yo creo que va a ser el primero. Primero, ya. Creo que va a ser el primero. Vamos a hablar con la doctora. Ya. Ahorita veo el programa. Sí, porque es una mesa redonda. Entonces no hay un temario de exposición. Cada uno va a hacer una pequeña exposición y punto. Este es el Sí, doctor Sarabia, Gustavo Sarabia. Sarabia, Sí, sí. sí. Sarabia, ya. Ponentes. Ahora, esto me gustaría hacerlo con el mío, porque yo lo conozco bien. Ah, ya. Lo insertamos acá. Ya. Y el otro no lo tocamos, ¿no? Sí, no lo tocamos. Uy, la ayudo. Gracias. Acá lo insertamos. Uy, ¿quiere ir de nuevo? Bien, que yo lo suba. Sí. Ahí está. Ya voy a abrir su... Voy a poner acá la carpeta mesa Lo voy a redonda. prender acá. Ahí está prendido ya. Mesa redonda. Sí, porque van a haber otros expositores también. Va a venir el doctor Ugarte, que es el ministro de Salud. Y ingresa su PPT ahí. Ya. Y acá, doctor Sarabia, para que no diga como... No, ya. Bueno, ya ponle, sí, mejor. Sí, sí, porque viene... Ya está, doctor Sarabia. Listo. Ya está. Ya está, a ver, vamos a Ah. ver. Ahí, ya, a ver. No, ¿Lo ha prendido? no. Ya ahora sí. Ya está, Ya listo. está, listo. Ya está, ¿no? Ya Sí, está. sí, está tal cual. El otro no se toca. Ya. Listo. Sí, listo. Ya. Ya Listo. está. Buenazo. Ya voy a poner la música y ya está.